Bueno, esta es la base de crónicos que debemos depurar para que, pues, por favor, me puedas ayudar en estos 2 días. Principalmente, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacer estas tres tareitas. Primero, llamar a los pacientes diabéticos que no tengan toma de hemoglobina glicosilada o que la hemoglobina glicosilada ya haya superado el tiempo, pues hay que volverla a tomar. Normalmente la hemoglobina glicosilada hay que tomarla cada 6 meses. Entonces, para que por favor nos puedas ayudar aquí, entonces te voy a colocar toma cada 6 meses, frecuencia, fre- frecuencia normal, frecuencia, frecuencia normal. Y cuando está alterado, se debe tomar cada 3 meses. Cada 3 meses, si el reporte es igual o mayor a 7, entonces se debe tomar antes. Y acá, pacientes sin toma de tensión arterial, hay que llamarlos también. Y pacientes con laboratorios vigentes, pero sin lectura. Entonces ya te explico dónde encuentras esa información. Entonces, primero, aquí vas a encontrar en esta parte los datos básicos del paciente, con los teléfonos. Aquí vas a encontrar los laboratorios a corte de septiembre ya listo. Entonces, perdón, ay, me equivoqué, es agosto. Entonces, si resulta que vas a llamar a un paciente de hemoglobina glicosilada y el paciente ya tiene la hemoglobina glicosilada aquí de fecha de septiembre, pues no hay necesidad de volverlo a llamar porque ya lo tiene. Entonces, lo que puedes colocar en la observación de mando inducida es que ya tiene el laboratorio tomado. Pero debes tener presente este puntaje. Si te das cuenta, este paciente tiene una hemoglobina de 9 y encima ya se pasó más de los 6 meses. Él tiene que tener otra toma de hemoglobina glicosilada. Lo que puedes hacer es entrar a la página del laboratorio antes de llamar al paciente y validar si tiene otra hemoglobina vigente. Y si está vigente, pues de cuándo es y si está alta también, pues hay que anotar ese resultado. ¿Dónde vas a anotar esos seguimientos? Aquí al final. Aquí al final es donde se anotan los seguimientos, fecha del seguimiento. Aquí puedes colocar pues si el paciente aceptó la cita, si número equivocado, solo te puede colocar lo que aparezca acá. Y la observación, paciente ya tiene toma de hemoglobina glicosilada de tal fecha con resultado tal. O se ordena al laboratorio de hemoglobina glicosilada o se canaliza al paciente para que vaya a la IPS para la toma de la hemoglobina glicosilada. O paciente definitivamente no contestó. En los teléfonos a los cuales se supone que llamaste, fecha de asignación de la cita en el caso de que, por ejemplo, el paciente dice, yo acepto tomarme laboratorios, quedó de ir el lunes, entonces quedó de ir en tal fecha. O si de pronto programaste una cita de control para lectura, pues le pones la fecha que asignaste la cita. Fecha del último control de crónicos. Esto hace referencia a que si el paciente pasó recientemente y ya, por ejemplo, en este caso que pasó el 4 de octubre, justo este mes, pues le pones la fecha que pasó y le rescatas los datos que diga la historia clínica para que ya quede que sí pasó y le pones tu nombre, no el de Natalie, sino el tuyo, de que hiciste la verificación. Esto es para que cuando tú vas a rescatar datos de pacientes que ya han pasado. Listo, aquí es donde se coloca el registro de la llamada. En esta parte de acá es donde están las tareas y donde se hacen los filtros de la información. Entonces, aquí, ¿qué vas a encontrar? El paciente qué diagnóstico tiene, si es hipertenso, si es diabético y si tiene enfermedad renal. ¿Sí? Entonces, aquí vas a encontrar los diagnósticos. Y aquí donde vas a encontrar las tareas de los laboratorios. Hasta aquí. Entonces, aquí nos piden a nosotros hacer verificación de esta tarea, pero por el momento lo prioritario de acá de laboratorios es la hemoglobina glicosilada, que es lo prioritario. Es verificar el paciente que aparezca filtrado con la palabra hemoglobina, esta hemoglobina glicosilada, y esos son los que necesito que valides. Llamar primero, verificar en la página de laboratorios que el paciente no la tenga tomada, no sea que de pronto sí ya la tiene y se nos haya pasado. Y verificar acá, en donde está, aquí, en este laboratorio, que el paciente puedes verificar si, pues aquí hay un resumen, ¿no? Puedes verificarlo acá, pero sin embargo yo te recomiendo hacer las dos revisiones, verificar acá y en la página del laboratorio. Pues aquí rápidamente nos podemos dar cuenta que este paciente se tomó la hemoglobina glicosilada el 31 de marzo y como es cada 6 meses se supone que a final de septiembre tenía que habérsela tomado, por lo que el paciente tiene que ir a volver a su otra orden de hemoglobina. Ahí es cuando tú llamas al paciente, le dices, señor, es para recordarle que por favor se acerque a la IPS para que le tomen la hemoglobina glicosilada. Entonces el señor puede decir que sí, que ya tiene la orden o que no la tiene. Entonces que se acerque a hablar con la auxiliar Natalie Díaz para que ella le facture la toma
El horario de toma de laboratorios es de 6 a 8 de la mañana, pero que el paciente lógicamente tiene que estar desde las 6 de la mañana, porque pues, son muchos los pacientes que van. Y habla con la auxiliar Natalie a esa hora para que por favor le facturen la toma de laboratorio, no le tiene que llevar la orden, porque aquí se la hacen para que le puedan tomar eso. Dicen que la llamaron del programa de crónicos, para que el paciente sepa que lo llamaron de ahí. Entonces, ¿qué es eso? Por ejemplo, este paciente tiene la hemoglobina glicosilada bastante alta porque es mayor a 7 puntos. Y encima tenía que hacer la toma en septiembre. Él también tiene que venir. Pero recuerda que hay que entrar a la página de laboratorios y validar si ya se lo tomó. No sea que de pronto capaz se lo tomó en septiembre, en agosto y como si sale alta hay que tomarlo a los 3 meses, pues le puedes colocar la observación. En el caso, por ejemplo, de él, digamos un ejemplo, que se lo haya tomado en agosto, entonces es decir, puede colocar en la observación, paciente se lo tomó en agosto, le tocaba en noviembre, ¿sí? Septiembre, octubre, noviembre. Sí, en noviembre cumple los 3 meses. En noviembre tenía que tomárselo a la otra. Entonces se le explica al paciente que debe venir en noviembre. Entonces esas observaciones, esas revisiones son lo que necesitamos que dejes acá. Entonces la primera tarea es esa, es depurar todos los que aparecen con hemoglobina glicosiladas, pero no es inmediatamente llamarlos, sino primero validar que no la tenga ya tomada esa hemoglobina. Pero si te das cuenta, hay más tareas aquí. Pues la idea es no solo hacer esta, sino que si al mismo tiempo hay otra, pues de una vez hacer la otra. Entonces, este cuadro acá es el resumen, este es el resumen de las tareas de laboratorio. Por ejemplo, este paciente tiene pendiente la toma de la hemoglobina, pero al mismo tiempo tiene pendiente el EDL, entonces de una vez hacen las dos tareas. Por favor, señor, no se le olvide que tiene pendiente la hemoglobina glucosilada y el examen, y uno de los exámenes de colesterol LDL para que por favor se acerque a la IPS para que se lo tome. Y tú aquí le vas a colocar en la observación a qué fue que llamaste al paciente, ¿sí? Porque necesitamos saber si lo llamaste solo por la hemoglobina o si de una vez lo llamaste por todo lo que tenía pendiente, ¿sí? Entonces es eso, es hacer de una vez, si hay más cositas, en una sola llamada, de una vez explicarle al paciente. Por ejemplo, este tiene hemoglobina glicosilada pendiente, pero el resumen dice hay que tener cuidado con la fórmula aquí de no presionar. Aquí dice RAC, que es relación albúmina-creatinuria. Y ahí dice que la tiene pendiente y aquí dice que tiene pendiente hemoglobina glicosylada y el EL. Entonces decirle, señor, no se le olvide que tiene pendiente el examen de relación albúmina-creatinuria y ese es un examen para mirar cómo está el riñón. Y es un examen de orina que el paciente tiene que llevar. Entonces, que por favor no se le olvide que tiene que ir a la IPS, llevar un frasquito de orina y que le van a tomar ese examen. Si el paciente le pregunta para qué es ese examen es para saber cómo está el riñón. Entonces es muy importante que le tomen ese examen. Entonces tú le dices al paciente que lo estamos llamando el programa de crónicos para que se acerque a la IPC Multisalud y le tomen este examen. Pero pues validas con el paciente si ya tiene orden de ese laboratorio y si no, pues que se acerque a la IPS a hablar con la auxiliar Natalie para la toma de ese laboratorio, porque sí necesitamos que el paciente venga a la IPS para que se tome eso. Entonces, por el momento te recomendaría eso, validar esos casitos. ¿Qué más podemos encontrar acá? Bueno, encontramos, todos estos son laboratorios. Por ejemplo, este paciente tiene todo el paquete de laboratorio sin tomar y necesitamos que él venga a la IPS y se tome todo este paquete. Entonces a estos pacientes les puede decir, señor, es que usted tiene pendiente todo el paquete de exámenes. Y para que un paciente tenga pendiente todo ese paquete de exámenes, toca validar cuándo fue la última vez que pasó, porque es raro. Por ejemplo, en este caso aquí dice que el último rescate que le hicieron a este paciente de la consulta con corte a septiembre fue en febrero. Eso quiere decir que desde febrero que pasó la consulta, el paciente tenía que haberle hecho esa orden, pero parece que no se la hicieron. Y mira, tiene todo esto vacío el laboratorio, entonces necesitamos que el paciente venga y se tome esos exámenes. Este lo tiene, pero ya está vencido. Entonces es decirle al paciente que tiene que acercarse a la IPS a la toma de esos laboratorios. Entonces es eso, es llamarlo y decirle que por favor venga a la IPS para la toma de esos exámenes, a hablar con la auxiliar Natalia Díaz y ojalá que el paciente nos confirme que sí va a venir. Entonces es muy importante convencer al paciente de que venga a la toma de sus exámenes, explicarle al paciente que él puede estar tomando el medicamento, pero sin esos exámenes no vamos a poder saber si el tratamiento le está funcionando correctamente o no, sin la toma de estos laboratorios. Entonces todos estos toca llamarlos para esos pendientes. Ahora vamos con la otra tarea. La otra tarea que nos colocaron acá es priorizar usuarios sin toma o registro de la tensión arterial. Entonces por aquí debe haber una casilla para la tarea sin toma de tensión. Pues vamos a buscarla. ¿Dónde está? Tiempo de
fecha, novedad laboratorios, veamos, bueno, estos son los que ya tienen, pero debe haber una training 140, abandonos glosados, sin datos, ¿dónde están los de estudios, hemoglobina, tiempo entre fecha de laboratorios? Bueno, dejemos los de síntoma de tensión y vámonos por la otra tarea que es usuario con laboratorios vigentes y sin lectura, que serían estos. Entonces aquí tú harías, bueno, primero hay que quitar el filtro porque es importante que verifiques que no hayan quedado actividades filtradas, ¿no? Entonces aquí pues me sale que no está aplicado ningún filtro. Sí, ya lo quité. Entonces, filtras por pacientes sin lectura. ¿Y qué son estos pacientes sin lectura? Aquí tenemos que darnos cuenta que hay unos laboratorios que ya se tomaron y que el paciente no ha pasado la cita para que se los lean. Entonces necesito aquí tener presente los pacientes que no se hayan pasado mucho tiempo de lectura. Por ejemplo, pueden haber pacientes que se tomaron laboratorios y ya pasaron más de 3 meses y esos laboratorios no han sido leídos. Y necesitamos que no se pase tanto tiempo sin que le lean esos exámenes. Entonces, mira, acá hay unos que 122 días, 85, y hay que tener prioridad con los que están más cerquita, con los que tienen menos de 90 días para que vengan a la toma. Entonces, todos estos que dicen sin lectura y que tienen consulta al día, se supone que deberían tener la lectura de esos exámenes. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues aquí te puedes dar cuenta que hay unos laboratorios tomados del 24, por ejemplo, de este usuario. 24 de septiembre le tomaron laboratorios y la consulta pasó el 23. ¿Qué quiere decir? Que el 23 de septiembre pasó el paciente, le dieron la orden de los exámenes y él vino al otro día a tomárselo. Y desde entonces no le han leído los exámenes. Eso es lo que quiere decir esta base. Que son pacientes que se tomaron laboratorios al otro día que pasaron la consulta y que no han pasado la toma. Y necesitamos que pasen a la consulta. Entonces, ¿qué debes hacer? Tú coges la cédula de este paciente acá, abres Prosod y lo buscas aquí. Y aquí miramos que el paciente pasó el 3 de octubre y dice lectura de exámenes. Pero con eso no nos basta, toca abrir la historia y ver que sí le hayan leído los exámenes, porque no sea que le hayan leído otra cosa y pensemos que eran eso y resulta que no les leyeron nada. Pues hasta el momento todo marcha bien porque aquí está el diagnóstico de diabetes e hipertensión. Entonces imprimimos la historia para ver y nos vamos a asegurar de que realmente los tenga leídos. Entonces, aquí dice que toma los Sartán, aquí arriba no le han leído nada, toca leer la historia y ver, aquí está. Le leyeron un hemograma, le leyeron hemoglobina, glucosa, uranálisis, colesterol, creatinina y triglicéridos. Si nos damos cuenta, le leyeron la mayoría de laboratorios, pero, acá hay un pero, y es que no veo el de relación albúmina-creatinina. La microalbuminuria no aparece aquí leída. Entonces nos toca validar si ese paciente le tomaron la relación albúmina-creatinina. ¿Dónde está? Aquí. Este laboratorio de microalbuminuria debería estar leído con nosotros, pero según esto, se lo tomaron el 6 de octubre. Quiere decir que este paciente vino días después a esta consulta. A esta consulta. Esta consulta fue el 3. Quiere decir que en esta misma consulta la doctora tal vez se dio cuenta que no los tenía leídos. Efectivamente, aquí se los ordenaron. Entonces, listo, no hay problema. Faltó estos por leer, pero igual se los ordenaron. Entonces, como ya está, entonces lo que vas a hacer acá, pues no lo voy a dejar escrito ahorita, pero, bueno, ya lo había hecho mi auxiliar. Aquí ya está al día, pero bueno, aquí no era solo colocar al día, aquí era al día laboratorios leídos, laboratorios leídos. Es muy importante especificar aquí en la observación abierta qué fue lo que le hiciste al paciente. Si estabas buscando laboratorios leídos o si estabas ordenándole laboratorios, porque hay que mirar qué fue lo que le hiciste, ¿sí? Entonces aquí ya le podemos colocar que ya pasó el programa, porque ya pasó realmente el paciente está al día. Entonces la idea es que esto no quede vacío, esto debe colocarse que ya pasó al programa. En el caso que tenga todo el día, ya pasó al programa. Pero sí te recomiendo especificar muy bien qué fue lo que le hiciste al paciente acá, porque no puede quedar general. No puede quedar que estabas buscando laboratorio de hemoglobina glucosilada y al mismo tiempo habían más cosas que tú le encontraste, pero solo le pusiste laboratorio. Pero sin embargo tú le diste una cita de pronto de control para lectura de exámenes, también hay que ponerle ahí.
y colocarle cuando le asignaste la cita. O si rescataste datos, como en este caso, pues lo pones ahí que los rescataste. Entonces, por el momento te recomiendo solo esas dos tareas. Verificar los pacientes, el filtro de los pacientes que no tienen lectura de exámenes, que lo voy a colocar en azul, y el filtro de pacientes sin hemoglobina glicosilada. Entonces, para que no se pierda el trabajo, te recomiendo que cuando vayas a buscar hemoglobina glucosilada, de una vez mires el resumen total acá, para ver si tienes más cosas pendientes para decirle al paciente. El único examen que tiene que traer un frasquito de orina es el que te aparezca como RAC, que es relación albúmina creatinúria, para que por favor el paciente vaya para la toma traiga el examen de orina, mejor dicho. Y cuando vayas a verificar exámenes sin lectura, al mismo tiempo verifica acá si le faltan exámenes, ¿no? Pero como primero tienes que revisar la historia, en este caso, al paciente que verificamos le faltaba este examen, pero aquí nos dimos cuenta que la doctora se lo pidió. Mira, aquí está microalbuminuria, relación albúmina. Entonces no hay problema, la doctora se lo pidió. Pero sí es muy importante que si el paciente no ha pasado la lectura y al mismo tiempo tiene pendiente un examen, de una vez recordarle los dos, que por favor acuda a la lectura y de una vez le das la cita para que el paciente le lean esos exámenes. Aquí no hay problema con quién le vayas a dar la cita para lectura de exámenes porque se la puedes dar telefónica o se la puedes dar con los médicos de acá. Si la vas a dar con los médicos de acá, aquí los médicos son, entonces ya te voy a escribir, Tatiana Álvarez, Tatiana, Tatiana Otálora, Otálora, la doctora Diana Rojas, la doctora Sandra Álvarez, son los médicos de la sede de Cumaral. Laura Guamán y me falta uno. Julie Vélez, son los médicos. Pero si se la vas a dar con telesalud con otro médico, no hay problema. Lo importante es que ese paciente se le lean esos exámenes que están pendientes. Por favor, cuando vayas a agendarlo, que vayas a agendar un paciente de lectura, ponle en la observación lectura, exámenes, programa de crónicos, para que el doctor sepa que le van a leer esos exámenes del programa de crónicos y no una lectura común, porque hay veces que uno le explica al paciente que es porque tiene un examen pendiente, que es por una cita de lectura, que es por una cita de control de medicamentos, y cuando no les dejan la observación, el paciente llega a la consulta, el paciente dice, no, a mí me llamaron, pero no tengo ni idea para qué, se le olvida, llega a la cita y se le olvida, y el doctor no sabe, y le hace una consulta normal y se perdió todo el trabajo. En la observación, lectura de exámenes, programa de crónicos, para que el doctor sepa, es por el programa de crónicos. Entonces es muy importante dejarle esa aclaración y la observación cuando vayas a asignar una cita para lectura de examen. ¿Listo? Entonces eso sería todo. Cualquier duda que tú tengas me puedes escribir al WhatsApp. Y si no tienes acceso a esta base porque de pronto le diste y no te sale, me avisas porque para que no vayas a quedarte esperando y yo poderte ayudar para que puedas abrir esta base y puedas empezar pues, lo más pronto posible a llamar a los usuarios y a dejarnos la observación acá y que por favor los usuarios cuando vengan acá hablen con auxiliar Natalie Díaz para la facturación de los exámenes, ¿no? Para las citas sí tú lo puedes agendar desde allá, agendar las citas de estos exámenes para la lectura del filtro que aparece acá. Y para quitar el filtro le das aquí en borrar.